Puede ir abriendo su Biblia en el texto que leíamos en la dirección de culto, Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 42. Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 42. En algún punto, en algún momento de nuestras vidas, a nosotros nos ha tocado ver cómo otros buscan herirnos o inquietarnos de diversas maneras. Quizá hemos sido objeto de maltrato físico o de persecución sin ninguna causa. Quizá otros han querido levantar pleitos contra nosotros sin razón alguna, o quizá algún superior, alguien por encima de nosotros, ha querido abusar de su autoridad contra nosotros. De alguna u otra manera nos ha tocado en algún momento de la vida experimentar tratos injustos o ver cómo otros buscan a toda costa vernos mal, hundidos, sometidos, en vergüenza y otras cosas. Y nosotros deberíamos preguntarnos entonces cuál es la manera en que se debe responder ante estos escenarios de injusticias. ¿Será que debemos hacernos respetar ante las ofensas? ¿Será que debemos golpear cuando nos golpean, sea en un sentido literal, físico, o en otro sentido simbólico de cualquier otra manera? Contraatacar ante cualquier intento de ofensa o de maltrato. ¿Está mal parecer como débiles ante los ojos de los demás o como tontos porque no sabemos defendernos? Hemos estado viendo una serie expositiva del Sermón del Monte, y recuerde que el Sermón del Monte es una exposición de nuestro Señor Jesucristo acerca de la vida integral del cristiano. Abarca todas las áreas, o al menos las más importantes, todas las áreas de la vida del cristiano. Y el cristiano debe saber cómo conducirse en este mundo caído. Por eso el Señor enseña que somos sal y luz en este mundo. El cristiano debe saber cómo tratar con los pecados de su propio corazón, y por eso nos enseña acerca del afán, acerca del adulterio. Y también el cristiano deberá saber cómo debe conducirse ante las injusticias que enfrentará en su paso por este mundo. El día de hoy precisamente vamos a estar hablando acerca del cristianismo radical. Recuerde que ese es como el título general de esta serie de sermones, el cristianismo radical y las injusticias de la vida. Y ese va a ser el título de nuestro sermón, el cristianismo radical y las injusticias de la vida. Y vamos a estar leyendo entonces ahora sí Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42. Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Lo primero de lo que debemos ser conscientes en cuanto a este asunto de las injusticias de la vida es que las injusticias no son extrañas ni a la vida en general y mucho menos a la vida del creyente. De hecho, la Escritura asegura que el creyente va a sufrir injusticias. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos.
Y en el mismo inicio del Sermón del Monte, nuestro Señor dijo en Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Juan capítulo 15, versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que mis hermanos, no debemos ver las injusticias de la vida como una sorpresa, como algo que está por fuera del orden de nuestras vidas. Si vemos las injusticias como una novedad, entonces vamos a reaccionar de la manera más inadecuada ante ellas. Nosotros vivimos en un mundo caído y todo hombre va a sufrir injusticias en algún momento. Pero además, puesto que nosotros somos cristianos y no somos de este mundo, se nos asegura que vamos a experimentar injusticias por la causa de Cristo. Ahora, una vez conscientes entonces de esta realidad de las injusticias de la vida, respondamos a esta pregunta. ¿En base a qué ley debemos responder ante las injusticias de la vida? ¿En base a qué ley debemos responder ante las injusticias de la vida? ¿O cuáles son los principios que deben regular la manera en que nosotros como creyentes respondemos a las injusticias de la vida? ¿Será que es lo que escuchamos por allí? Si te golpean, devuélvelo. Si te hieren, defiéndete. ¿Cuál es el principio en el que nosotros nos debemos basar? Bueno, para dar respuesta a esto, veamos en este sermón los siguientes 2 puntos. Primero, una ley mal entendida. Una ley mal entendida. Y en segundo lugar, vamos a ver una ley de renuncia. Una ley de renuncia. Basado en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42, vamos a ver estas 2 cosas, la ley malentendida y la ley de renuncia. ¿Cuál de estas 2 será la base sobre la cual nosotros debemos responder ante las injusticias de la vida? Eso es lo que vamos a ver. Y en nuestro texto nosotros leemos lo siguiente, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Cuando el Señor menciona esto, que el pueblo habría escuchado, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, Él está haciendo referencia a aquella ley que era conocida como la ley del talión. La idea central de la ley del talión es que el castigo que recibe alguien debe ser proporcional a la falta que esa persona cometió. Por eso es que dice ojo por ojo, diente por diente. Y de hecho, estas son las palabras textuales que aparecen en el libro de la ley del Antiguo Testamento mismo. Éxodo capítulo 21, versículos del 22 al 25, lo voy a leer para ustedes. Y si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Los judíos habrían escuchado entonces ojo por ojo y diente por diente, por lo que la ley en el Antiguo Testamento decía. Ahora el Señor marca un contraste entre 2 cosas, entre lo que el pueblo oyó que fue dicho y entre lo que Él, Cristo mismo, estaría diciendo ahora. Dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hay una clara oposición entonces entre una idea que fue escuchada antes y otra que va a ser ahora expuesta por el Señor Jesucristo. Y esta oposición podría darnos a entender que Cristo está anulando la ley que antes fue dada para implementar una nueva, como si la anterior ley hubiese sido algo así como defectuosa, como si Cristo hubiese venido a innovar la ley. Pero es un error pensar de esta manera, mis hermanos. Cristo no vino para anular leyes, ni para innovar, ni para imponer nuevas leyes. Él mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17,
no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para cumplir. Así que cuando Cristo marcaba ese contraste entre lo que fue oído y lo que ahora Él diría, no se está refiriendo en sí a la ley que fue escrita en el Antiguo Testamento. De hecho, note que Cristo no está diciendo oísteis o leísteis que decía esto, sino que dice oísteis que fue dicho. Una cosa es lo que fue escrito y otra cosa es lo que el pueblo oyó que fue dicho. Así que Cristo está marcando un contraste más bien entre la manera en que esta ley era interpretada y aplicada por los maestros del pueblo y la manera correcta en que se debía actuar ante las injusticias de la vida. Ese es el contraste que hay aquí. No entre la ley escrita, sino entre la manera que los maestros del pueblo interpretaban y aplicaban esa ley y la manera correcta en que se debía actuar. Los maestros de la época habrían interpretado aquella ley del Antiguo Testamento, la del talión, como una licencia para que cada persona diera un pago proporcional a las ofensas recibidas. La venganza era permitida, pero siempre y cuando esta venganza no excediera el daño mismo que se recibió primero. Sin embargo, el sentido de la ley del talión en el Antiguo Testamento era uno muy distinto al sentido que le daban los maestros del tiempo de Cristo. No era algo personal, no era una licencia personal para cada quien, sino que fue una ley entregada a los israelitas para que los jueces la aplicaran como jueces, no para que cada persona se vengara del otro o de la ofensa del otro, sino para que el juez de la nación sepa bajo qué principio va a juzgar el caso de alguien que cometió un crimen. Por eso, si había una riña y se golpeaba a una mujer embarazada y la mujer embarazada perdía al bebé, pues había una muerte. Este que estaba involucrado en la riña entonces debía pagar proporcional a su daño. Dio muerte, que pague con su vida entonces también. Ojo por ojo, diente por diente. Eso lo debía tener claro un juez de la nación. Deuteronomio capítulo 19, versículo 17, dice de la siguiente manera: entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Ahora voy a saltar al versículo 21 de Deuteronomio 19. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Note entonces que dice delante de quién debían estar los litigantes, los transgresores. Dice delante de los jueces, de Jehová, de los sacerdotes. No se trataba entonces de una ley a título personal. Se trataba de una ley que debía ser aplicada por unas personas en específico, por las autoridades de la nación. Dios estaba guiando a los jueces sobre lo que debía buscarse en cada juicio, que se debía impartir una pena que correspondiera al daño que causaron. Así que no estamos frente a una invitación de Dios a que empecemos a cobrar a todos lo que ellos nos deben en cuanto a ataques o ofensas recibidas. Y considerando entonces esto, mi hermano, pregúntate cómo encuentras tú tu corazón cuando recibes ofensas. Cuando recibes ofensas no solo de palabras, sino también físicas. Cuando recibes disputas, incluso a nivel legal. ¿Cómo reaccionas tú cuando otros buscan tu mal? Cuando buscan verte hundido. Cuando hablan cosas que tú sabes que quizás no son ciertas. ¿Sales a cobrar basado en la ley del talión? Hermanos, nosotros debemos huir de esa manera de aplicar el principio de proporcionalidad, porque eso no aplica para nosotros. Los jueces de las naciones son los que deberían aplicar el principio de proporcionalidad, algo que desafortunadamente en nuestros días no se hace. Estamos a la inversa. Los jueces de nuestra nación no pagan vida por vida. Y nosotros queremos aplicar la ley de talión a título personal. Pero no es en este orden, mis hermanos, en que debemos
aplicar la ley, porque de otra manera entonces seríamos como fariseos. Pero ahora que conocemos la ley desde su mala interpretación, veamos entonces la ley de renuncia. En segundo lugar, vamos a ver la ley de renuncia. Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a ver en base a esto, mis hermanos, 3 formas en las que Cristo dijo que se pueden manifestar injusticias en la vida. Y vamos a ver también asimismo la manera correcta en que nosotros debemos afrontarlas. 3 formas en las que podríamos enfrentar injusticias en la vida. Primero, ataques físicos. Ataques físicos. Voy a leer de nuevo. Dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No olvidemos el contexto, mis hermanos, el contexto de la ley del talión, que al parecer era tomada por muchos como una ley para hacer valer los derechos, para salir a la defensa de lo que es nuestro, de nuestra integridad física, incluso lo que algunos podrían llamar defensa personal el día de hoy. Pero Cristo presenta una ley de renuncia, una de no ir tras lo que nosotros pensamos que nos corresponde por derecho y que podríamos reclamar. Piense en un golpe, piense en el momento en que a usted en algún punto de su vida lo han golpeado, cuando en ese momento su sangre está hirviendo y de repente alguien viene y lo golpea. Usted y yo sabemos, mis hermanos, que en el momento en que alguien toca su piel, en ese momento la sangre se termina de disparar. Usted y yo sabemos que cuando tocan nuestro físico en un pleito, nos descontrolamos. Podríamos incluso saber lo que hay en el corazón de un hombre cuando vemos que recibe un golpe. Si un hombre recibe un golpe y al instante reacciona, ya sabemos qué hay allí. Si un hombre recibe un golpe y no reacciona, ese hombre es un hombre fuerte, es un hombre con dominio. Podríamos estallar en ira entonces y hacer incluso mucho más daño luego de recibir un golpe, hacer mucho más daño del que nosotros hemos recibido. Pero Cristo dice que en lugar de defendernos, en lugar de reaccionar o en lugar de responder, que pongamos la otra mejilla. De nuevo, Mateo 5, 39, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, dice el Señor, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Creo que una de las maneras en las que nosotros podemos mortificar este pecado de reaccionar ante un maltrato físico es meditar en qué es capaz de tocar el hombre y hasta dónde podría llegar la mano del Señor. Considere la mano del hombre en este texto que acabamos de leer. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Ya sabemos entonces que pueden incluso quitarte la vida. Pero note lo que no pueden hacer. El alma no pueden matar. Aunque agreden físicamente, espiritualmente no hacen nada. Una de las formas en las que podemos mortificar este pecado es meditar en que cada vez que recibimos un golpe en nuestra mejilla, nuestro espíritu no sufre ningún daño.
pero por nuestro pecado, cuando a veces recibimos golpes u ofensas, permitimos que nuestro espíritu se turbe y reaccionamos incluso peor del daño que hemos recibido. Pero aquí dice que ellos el alma no pueden matar, ellos no pueden tocar el alma. Así que mi hermano, cada vez que tú recibas una ofensa o recibas incluso un maltrato físico, recuerda que tu alma no cambia, tu alma no ha cambiado, tu alma sigue siendo del Señor, sigue siendo un hombre, una mujer piadosa, no se te ha quitado nada. Incluso si ese golpe te hizo pasar vergüenza ante muchos, tu alma está bien en el Señor. Ellos el alma no pueden tocar. Y si tu alma está bien, podrían incluso quitar tu vida, que vas a seguir estando bien por el resto de la eternidad. Esa es una buena forma de poder mortificar el pecado, de reaccionar ante las ofensas, recordar que el alma no es tocada nunca por el hombre ofensor. Y la segunda forma en la que se puede manifestar una injusticia es a través del robo de lo que es tuyo. El robo de lo que es tuyo. Versículo 40 del capítulo 5 de Mateo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Déjale también la capa. El Señor se refiere aquí a aquellos que quieren ponerte en pleito para quitarte lo que por derecho te pertenece, lo que justamente es tuyo. Muchas veces pensamos que debemos defender lo nuestro con dientes y con uñas, pero el Señor nos invita aquí a renunciar a lo que es material, a renunciar a la pelea, a la disputa. Mis hermanos, recuerda que el dinero y las cosas materiales son solamente temporales. Podrías ganar una disputa e incluso al día siguiente perderlo todo. Pienso yo que quedarse en las disputas es desgastar la mente en otras cosas temporales. Si usted lo piensa bien, cuando usted entra en una disputa, incluso por algo que es justo, por algo que a usted le pertenece, usted se desgasta por completo, físicamente, espiritualmente. Su mente no da para pensar, para meditar en las cosas de la Escritura. Piense en lo beneficioso que es meditar en Cristo, en lo beneficioso que es meditar en lo que sucederá cuando partamos de este mundo. De todo eso se va a perder usted si se dedica a los pleitos, incluso si es justo hacerlo. Así que es bueno que cuando disputen contra nosotros injustamente y nos quieran quitar algo material, es bueno que nosotros mejor le dejemos también la capa. Que permitamos que ellos quieran llevarse lo que deseen y no desgastarnos en ganar algo material que es solo temporal e intercambiarlo por lo que es eterno. Y también hay otra forma en la que se pueden manifestar las injusticias en esta vida, y son los cargos judiciales, o más bien las cargas judiciales de parte de quienes están sobre nosotros, de quienes son nuestras autoridades. Versículo 41 de Mateo capítulo 5, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Los romanos imponían esta carga judicial en los lugares en los que ellos dominaban y exigían llevar sus cargas a los judíos específicamente por 1 milla. Un ejemplo de esto es la persona que ayudó al Señor a llevar la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 26, y llevándole no pidieron permiso. Los romanos tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y él tenía que hacerlo, porque era una orden de la autoridad. Los judíos se veían entonces maldiciendo a su autoridad con cada paso que daban para el cumplimiento de estas injustas obligaciones impuestas. Y también hay muchos cristianos el día de hoy, y podríamos nosotros caer en esto también, que maldicen a sus superiores porque están bajo leyes que a su criterio son injustas. Les parece que es injusto los impuestos que deben pagar, les parece que es injusto lo que deben perder por causa de esos impuestos,
le parece que es injusto porque además de pagar quizás lo roban, desaparece el dinero y andan todo el tiempo maldiciendo a sus superiores, maldiciendo a los jueces, a sus gobernantes. Pero Cristo dice aquí, mis hermanos, que no te resistas ante estas injusticias, que no luches contra ellas, sino que des lo que te piden, que cumplas con tu obligación. Te piden 1 milla, ve con el 2. No me estoy refiriendo a que pagues más de lo que te están pidiendo, pero el punto aquí, mis hermanos, es que no te quejes por dar lo que el gobierno te pide que des. Si en el caso de los judíos le pedían llevar una cruz por 1 milla o por más, ellos debían hacerlo. Y eso agradaba al Señor, aunque sea injusto ante los hombres. Y si hoy nos piden cualquier monto, aunque a nosotros nos parezca demasiado y nos parezca injusto dar eso, démoslo. Y eso agrada al Señor. Además, considera lo siguiente, mi hermano, y esto aplica para cualquier ofensa, no solamente para las cargas judiciales, sino para el resto de ofensas de las que hemos hablado, las físicas, también las injurias. Versículo 42 de Mateo capítulo 5, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Quiero que preste su atención en las partes que dice pida, al que te pida, al que quiera tomar de ti prestado. Note que cuando alguien quiere imponerte una carga o quiere incomodarte, es porque está necesitado. Dice al que te pida, al que quiera tomar de ti prestado. El necesitado es él. El que está en pérdida es él. No eres tú por recibir la ofensa. Es la persona que te está ofendiendo. Así que cuando tú de alguna manera accedes ante los ojos del mundo de una manera tonta a las ofensas, a las cargas judiciales, cuando accedes a eso, cuando das lo que te piden, en realidad no estás perdiendo nada, porque el que necesita es el que te está ofendiendo, el que te está pidiendo, el que quiere tomar de ti prestado. Y creo que es un acto de buen testimonio cristiano que nosotros demos a los que están necesitados. Demostrarles que con eso que ellos están exigiendo de nosotros, no estamos perdiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si tenemos lo espiritual, lo tenemos todo. No hace falta más nada. Cualquier cosa que nos quiten en este mundo material, la reputación, cualquier cosa de esas que nos quiten en este mundo de manera injusta, no importa, no nos daña, no nos afecta, porque el hombre no toca el alma. En conclusión, mis hermanos, hemos visto cómo tratar las injusticias de la vida, cómo tratar con ellas. Vimos inicialmente que las injusticias van a estar sí o sí. Están en los impíos, ellos las reciben y con más razón las recibirá el creyente. Así que no te sorprendas de una injusticia, mi hermano. Y vimos también que había una ley mal entendida y hay una ley de renuncia que debemos atender. La ley mal entendida es tomar el principio de proporcionalidad en el castigo a título personal. Eso es algo que hacen solo los gobernantes, dar conforme al daño que se hizo. Pero a nosotros personalmente no nos corresponde contraatacar. Más bien debemos atender a la ley de renuncia ante cualquier ataque físico, ante el robo o incluso ante las cargas judiciales. Esto es un tema bastante difícil de aplicar a nuestras vidas, así que roguemos al Señor para que Él sea el que nos ayude a dar buen testimonio incluso en estas circunstancias difíciles de injusticias en la vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias